Es un gusto poder saludarte, gente estudiosa. Has llegado al podcast El Repasadero con Miguel Presual Jr., donde tendremos la recopilación de los puntos más importantes de la guía de estudio de la escuela sabática. Prepara tu mente y tu corazón. Y repasemos los temas ya estudiados. ¡Ahí van! Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes y llegar delante de ustedes, mis amigos. En esta semana veremos asuntos sumamente importantes en la lección número 3, Caín y su legado. Esta semana aprendemos varios asuntos importantes que ahora en esta recopilación recordaremos y los haremos claros. Entonces, ¡comencemos! Al saber que una mujer está embarazada y va a llegar un bebé a casa, ¿qué es lo que se desea tener? Porque siempre existe esa pregunta, ¿qué va a hacer? ¿O qué deseo que haya? ¿Niño o niña? Algunos dicen, lo que Dios me mande está bien, pero sin duda hay un deseo en nuestro corazón porque venga un niño o una niña, según sea el gusto que tengamos. Para Eva especialmente y para Adán, al ver que ahora que estaban fuera del Edén y lo que Dios les había dicho se haría realidad al estar embarazada Eva, vendrían esos dolores de parto y entonces la procreación se haría realidad. Pero eso los motivaba mucho, ya que se haría realidad la promesa del Salvador. Creían que se haría realidad con la llegada de ese primer hijo. Eva pensó que podría ser la llegada del Mesías prometido, pero no fue así como ellos lo pensaban. Solo que los acontecimientos que vendrían después de todo eso se notaría cómo el pecado estaba presente y cómo era urgente que ese Mesías estuviera ya en la tierra. Aunque eran grandes problemas, no todo estaba perdido. Habría muerte y seguiría la muerte, lo más complicado de asimilar en este mundo. Por eso te hago esta pregunta. ¿Qué les aseguraba que las promesas de Dios llegarían a cumplirse? Y es que nosotros nos damos cuenta que Dios ya había prometido algo y lógico, lo iba a cumplir, pero ellos tenían que mostrar demasiada fe en esa promesa que llegaría. En el día domingo, Dios les había dado ya un hijo a Adán y a Eva, Caín, en quien ellos habían puesto toda la esperanza de que éste podía llegar a ser el Salvador. El libro Deseo de todas las gentes, página 23, dice: la venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Y es que ahora, al verse embarazada nuevamente después de haber tenido ese hijo y ver que era otro niño, ya no era el mismo entusiasmo con este segundo hijo de como habían recibido al primero. Caín llega a ser sin duda el que toma más protagonismo en la historia, quizá porque era el primogénito o por sus decisiones equivocadas, y es de quien se habla más, pero sin duda Abel sería el hijo que tomaría la mejor decisión. Pero en Caín se pusieron las esperanzas. ¿Qué equivocación estaban haciendo? Estaban mal fundamentadas esas esperanzas, pero al final ellos lo decidieron así. Todo estaba mal, decisiones siempre equivocadas. Llegaron a ser parte de la vida de Caín día tras día. Errores cometidos que fueron disminuyendo las vidas de las personas. ¡Qué cosa tan terrible! Por eso yo te pregunto, ¿qué error crees que estaban teniendo Adán y Eva al creer que Caín era el Salvador prometido? ¿Y cómo es que los errores de los padres siempre perjudican a los hijos? Y el lunes, al estudiar las dos ofrendas, nos damos precisamente cuenta de esos errores. Todo lo que hemos visto anteriormente derivó en una forma negativa en la vida de Caín. Pero, ¿por qué Abel no actuó de la misma forma que Caín? ¿De qué dependía que éste fuera más noble y más obediente? Y es que había algo especial en sus personalidades. Esto dependía mucho a lo que ellos se dedicaban. Caín labraba la tierra,
mientras que Abel era pastor de ovejas. Para Caín, su trabajo era más de asunto físico, pero para Abel era más de tener sensibilidad y compasión. El tiempo de demostrar obediencia estaba presente de nuevo. Dios le pide una ofrenda a estos dos hijos, y es tiempo de participar del pedido que Dios les hace a ellos dos. Sin duda, verían reflejado lo que Dios había prometido para tener un perdón y salvación. Y es que Patriarcas y Profetas, página 58, nos dice: sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, al ofrecer un sacrificio, las primicias del ganado. Y es que, aunque estas ofrendas no tenían nada mágico para salvarlos, para darles perdón, sí eran un símbolo e imagen de lo que apuntaba a la redención, al Salvador del mundo. Solo tenían que participar para demostrar su fe, para demostrar su confianza, para demostrar la seguridad en la promesa hecha por Dios. Y todos conocemos que solo Abel cumplió con lo que Dios había pedido. Caín se negó a hacerlo. Eso nos muestra un acto de desobediencia totalmente abierta. Por eso te pregunto, ¿por qué la obediencia es importante para tener salvación? Eso fue algo que no demostraron Adán ni Eva en el tiempo anterior. Por eso ya no disfrutaron del Edén. Y ahora Caín comete un pecado más grande después de esa desobediencia. Y es el que analizamos el día martes con el crimen. El error que comete Caín es resultado de su desobediencia. No queremos decir que sus padres le afectaron, pero sin duda ellos tuvieron que ver con algo de esto. Son un ejemplo, los padres somos ejemplo, pero qué raro fue el ver que Caín demostrara ira, al ver cómo la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él no. O sea que fue más allá. Caín tenía mal infundado su enojo. ¿Y sabes por qué? ¿Acaso Dios haría algo incorrecto? Caín pensó que Dios estaba presentando injusticia al no aceptarle la ofrenda. Claro, él hizo mucho por traer esa ofrenda, pero sabemos que Dios es justo. Caín también se enojó contra su hermano. Pensó de mala manera que Dios prefería a Abel. Pero todo dependía ¿de qué cosa? De la obediencia. Entonces surge lo que ya conocemos. Los dos hermanos salen al campo y Caín arremete contra su hermano y lo mata. ¿Todo por una ofrenda? ¿Dónde estaban las esperanzas de Caín de poder ser salvo? Pero hay que darse cuenta que Dios, en lugar de maltratar o hacer algo en contra de Caín después de lo sucedido por sus errores que ya había cometido, Dios se manifiesta con amor y Dios exhorta a Caín a arrepentirse y hacer el bien. Y también Dios le pide que tenga autocontrol hacia sus malas acciones. Y es que Dios quería guiar a Caín por ese camino correcto por el cual debía de andar, donde Caín tenía que entender que el Evangelio nos ofrece la promesa del perdón del pecado y también la victoria sobre ese pecado. Y surge una pregunta: si Dios no obliga a nadie a hacer las cosas, entonces, ¿qué debe manipular nuestra vida para tomar buenas decisiones y no herir a nadie? Interesante cuando vemos que Dios nos deja actuar por lo que creemos y queremos hacer, pero sin duda busca que tomemos las mejores decisiones. Y ante las malas decisiones, el miércoles vimos el castigo de Caín. Y es que todo pecado cometido se llega a hacer en una escalera donde viene un pecado, luego viene otro, y así nos vamos subiendo en esa escalera del pecado hasta que llegue el momento de detenerse, hasta que llegue el momento de eliminarse. Por eso el pecado cometido por Caín llegó a ser el resultado del primero que cometieron Adán y Eva. Dios buscó a Adán y a Eva cuando ellos se escondieron, porque quería lo mejor para ellos. Caín se porta también de manera equivocada, desafiante al ser interrogado por Dios, y es que tampoco se podía esconder de Dios. Dios conocía todo lo que había hecho. Por eso Dios le hizo estas preguntas: ¿por qué te has enojado? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué has hecho? Son preguntas retóricas donde buscaban que Caín se diera cuenta de que había cometido un error y que su vida no debería seguir en ese error. Se le hizo fácil a Caín
zafarse de esas preguntas que Dios le estaba haciendo. Y le dijo a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Ay, Caín! Dios solo buscaba que te arrepintieras. Dios solo buscaba que se convirtiera, que cambiara su manera de ser, entender lo mejor que existiría en su vida, que era la redención. Y Dios, aún viendo esa actitud de Caín, no lo dejó así. Todavía le dio la protección que no merecía, pero que sin duda le haría ir bien. Por eso me surge una pregunta. El pecado nos aleja de Dios, pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? O sea, ¿qué es lo que nos ayuda a no estar lejos aún cuando pecamos? Y ahora viene algo más terrible, que sin duda nos ha afectado ahora. Y eso fue lo que ocurrió con el primer pecado, y cómo fueron surgiendo los demás pensamientos equivocados en el mundo. Y el juego es al ver la maldad del hombre. ¿Por qué será que en la mayoría de los casos el mal se expande más rápido que el bien? Y esto lo vemos reflejado con Lamec, que era un descendiente de Caín. Y el problema llegó a ser más grande porque el pecado iba pasando de mano en mano y esto se hacía más pernicioso. Lamec introduce un pecado más, y es la poligamia. También platica con tanta tranquilidad su pecado como si hubiera sido una victoria. Se hace intensa la pecaminosidad en las generaciones cainitas, pero ante esa depravación existe algo maravilloso. Dios buscó la manera de que el bien pueda permanecer en los corazones de la gente. Y es ahí cuando les nace otro hijo a Adán y a Eva. Y es Set que llega a ese hogar, el cual llega a ser importante dentro de la historia del mundo, ya que la simiente mesiánica se transmitiría en el linaje setita, donde aparecieron también hombres como Enoc, Matusalén y Noé, que eran hombres de Dios. Existían dos grupos de personas, unos que seguían practicando el pecado y el otro que buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Y ahora nosotros, envueltos en esta situación, ¿qué debemos hacer para eliminar la propagación de ese legado de maldad que viene desde Caín? ¿Qué cosas tan interesantes podemos analizar en estas historias y especialmente en lo que sucedió en la vida de Caín, donde sus errores también nos afectan a nosotros, ya sea que los hagamos o que nos inciten a hacer otros? Por eso quiero compartirte una conclusión. Aun cuando el pecado existía y muchos participaban de él, así como Caín lo hizo también, había un grupo de hombres que no practicaban pecar. ¿Ven la diferencia? Unos sí, pero había unos que decidían no. Estos buscaban caminar con Dios diariamente. Era terrible lo que hacían los que seguían a Caín, a Lamec. Era escalofriante ver cómo el pecado seguía transcurriendo en las etapas y ahora está en nuestros días. Es ahora que debemos buscar caminar con Dios. Y hago 4 preguntas para que analicemos este asunto del pecado que nos está afectando a nosotros. ¿Qué habrá motivado a Caín para matar a su hermano? ¿Será que lo quería matar? Solo mitigar su actitud. ¿Por qué se ve más fácil que el pecado aumente a que el bien esté en las personas? Otra pregunta. ¿Por qué el hacer el bien trae conflicto y nos perjudica en muchos casos? Así como le pasó a Abel. Y la última. ¿Qué debemos hacer para eliminar el mal en nuestra vida? Analiza estas preguntas y dales una respuesta. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo que la Biblia menciona en relación a estos hombres de Dios. Busquemos actuar igual que ellos. Busquemos que el pecado sea erradicado en nuestras vidas. Busquemos arrepentirnos constantemente y realizar la voluntad de Dios. Que la vida de Caín sea un ejemplo, no para hacerla igual, sino para ir en camino contrario a lo que él hizo. Y sorprendente ha llegado a ser cómo Dios busca siempre a la persona pecadora para redimirla. Y ahora nos puede hacer la pregunta: ¿qué has hecho? ¿De qué debes arrepentirte? Respondamos, caminemos con Dios y ayudemos a otros a seguir adelante. Por eso, amigo, amiga, no te olvides de estudiar cada día, de compartir este repaso y de ser parte de los que adoramos a Dios, agradeciéndole diariamente. Por eso yo te quiero invitar para que nos escuchemos en la próxima edición con el tema El Diluvio. Así que nos vemos y hasta la próxima. Estuviste escuchando el podcast El Repasadero, donde tú y yo aprendemos juntos haciendo un extracto de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Yo soy Miguel Presuel Jr. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.